Hola, les habla su profesora Rocío González Soto. Espero que estén muy bien en su casa junto a sus familias. Vamos a empezar con la clase de la semana número 11. ¿Ok? Bueno, antes de empezar, siempre les dejo este mensaje. Siempre les repito también que es nuestro mensaje como profesoras de historia y que nosotras de verdad creemos que en la unidad está la fuerza. Entonces, como les he dicho en muchos videos, espero que se encuentren súper bien junto a su familia, que estén en tranquilidad, que estén gozando todos de muy buena salud y espero sobre todas las cosas que nos veamos pronto, chiquillos y chiquillas, porque todos nos echamos de menos, ¿cierto? Y nunca es lo mismo que estar compartiendo en el colegio, entonces para eso hay que cuidarse, hay que tratar de cooperar y hacer caso también a la familia, ¿cierto? Bueno, como les dije, vamos a empezar con la clase de la semana número 11. Ahora, este es el objetivo de nuestra clase. Nosotros estamos trabajando con el objetivo de aprendizaje número 1. Ahora, hoy día, el objetivo de nuestra clase van a ser dos cositas. En primer lugar, vamos a comprender cómo fue la división del Nuevo Mundo y, en segundo lugar, vamos a analizar las dificultades y desafíos en los viajes de exploración y conquista. Esos van a ser nuestros dos objetivos en la clase de hoy. Bueno, antes de comenzar, siempre tenemos que tratar de recordar los contenidos anteriores, porque de esta forma podemos ver lo que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces, para que recordemos un poquitito, contextualizarnos de que estamos en la unidad número 2, unidad que hace alusión al proceso de exploración y conquista europea y el impacto que tuvo esta conquista en América. Entonces, recordar que empezamos con esta unidad. También recordar, chiquillos y chiquillas, que este proceso de exploración y conquista se dio durante el siglo XV y siglo XVI. Ahí aparece entre paréntesis los años que corresponden a los siglos, que es de 1400 a 1600. Entonces, este proceso de exploración y conquista fue un proceso del continente europeo hacia América. Ahora, nosotros vimos en algunas clases anteriores los antecedentes, ¿cierto? Dijimos que existía un mundo conocido hacia el año 1400, un mundo conocido que constaba solamente de 3 continentes. Recuerden, chiquillos y chiquillas, que los europeos pensaban que solamente existían 3 continentes, que era Europa, África y Asia, ¿cierto? Entonces esto es lo que habíamos visto en clases anteriores. También habíamos hablado que Europa realizaba comercio con Oriente, comercio que para ellos era muy importante, que viajaban a países como por ejemplo la India, Persia o también a las islas del sudeste asiático y que realizaban este comercio buscando productos como por ejemplo las sedas, las porcelanas, las piedras y metales preciosos, también por ejemplo las especias que eran sumamente importantes para ellos porque esos productos no existían en Europa, entonces existía este comercio. Y también mencionamos estas dos empresas de conquista, que es la empresa portuguesa y la empresa española, que son bien importantes. Como yo les estaba explicando acá, se dio un comercio con Oriente y ese comercio con Oriente que tenía Europa terminó abruptamente en 1453 cuando los turcos se adueñaron de toda la ruta y de todo el territorio y cerraron ese paso. Entonces aparecen las dos empresas de conquista que son Portugal y la empresa española y deciden buscar nuevas rutas hacia Oriente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores. Aparte, nosotros vimos que habían distintos elementos de navegación que facilitaron todos estos viajes de exploración. Recordemos que como las empresas de conquista de Portugal y España estaban en una competencia directa para poder encontrar una nueva ruta a Oriente, necesitaban distintos elementos que facilitaran estos viajes de exploración, ¿cierto? Recordar también que dijimos que los viajes de exploración se realizaban a través de embarcaciones. Entonces, en específico, chiquillos y chiquillas, nosotros vimos esto en la clase anterior. Vimos distintos elementos que facilitaron los viajes de exploración y eran elementos que en esa época era una tecnología muy,
muy adelantada. Entonces hay distintos elementos que ayudaban a navegar, como por ejemplo la brújula, el astrolabio, el sextante, los portulanos y las embarcaciones. Todo esto nosotros lo vimos en las clases anteriores y ahí abajo, como ustedes pueden ver en cada cuadrito, aparece la definición de cada uno de estos elementos. Recuerden que estamos recordando un poquitito las clases anteriores para hacernos un contexto y para poder avanzar con las clases de hoy. ¿Ok? Bueno, eso vimos la clase anterior y que es bien importante y se relaciona con lo que hablamos hoy. Ahora, en específico, hoy vamos a empezar a hablar de la división del Nuevo Mundo. Chiquillos, chiquillas, el Nuevo Mundo fue el nombre que se le dio al continente americano. Recuerden que el viaje de Cristóbal Colón significó que los españoles encontraran un nuevo mundo que ellos no conocían, un continente que ellos no conocían. Entonces le llamaban al continente americano el Nuevo Mundo. Ahora vamos a ver algunas características. Por ejemplo, acá podemos observar una imagen de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y una imagen del rey Juan II, que tenemos entonces acá a los reyes de España y el rey de Portugal. Sus títulos aparece la empresa española y la empresa portuguesa de conquista. Ahora, ambas empresas estaban en una competencia directa para encontrar una ruta a Oriente, ¿cierto? Eso lo hablamos en las clases anteriores. Estamos, recuerden, en un contexto de exploración y conquista de distintos territorios. En este proceso donde ambas coronas, que así se le llama a los reyes, ambas coronas querían expandir su territorio. Ahora, cuando Cristóbal Colón encontró América en 1492, él se devuelve. Ahora, acá se genera un conflicto entre Portugal y España, porque el rey de Portugal creía que no solamente por el hecho de que los españoles encontraron un territorio, eso significaba que fuera de ellos. Entonces empezaron distintas negociaciones entre los reyes de España y el rey de Portugal para ver quién tenía dominio y quién iba a adueñarse definitivamente de estos territorios nuevos que estaban apareciendo y que habían sido encontrados por España. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ponerse de acuerdo de cómo iban a repartirse las tierras. Acá es que los reyes católicos, como lo dice su nombre, creen que lo más conveniente, creyeron en esa época, era pedir asistencia y ayuda al Papa. ¿Ok? Miren, vamos a encontrar y a describir el proceso de la repartición de las tierras. Como dice ahí, los reyes de España, que eran los reyes católicos, pidieron asistencia al Papa Alejandro VI. Como ellos nunca se pudieron poner de acuerdo entre España y Portugal para ver quién se repartía las tierras o cómo se repartían las tierras, dijeron, bueno, entonces vamos a pedirle al Papa que nos reparta las tierras y de esa forma no peleamos. Chiquillos, chiquillas, el Papa en esa época tenía una importancia sumamente importante, no solamente en lo cultural y en lo religioso, sino también en lo político. La figura del Papa era sumamente importante. Ahora consideren que los reyes son católicos, entonces ellos creían que la decisión del Papa, que representa a la figura máxima en la tierra, a la figura máxima y al representante directo de Dios, creían en esa época, ellos creían que iba a tomar una buena decisión y la decisión que tomara la iban a respetar. Entonces, como dice ahí, volviendo al tema, el Papa Alejandro VI hizo una división y a esa división se le conoció como la bula intercaetera. El Papa se reunió con ambos representantes y con los reyes de tanto de Portugal como de España y dijo, ok, voy a hacer una división, esto para ti, y a esa división se le llamó la bula intercaetera. Ahora, esta división, chiquillos y chiquillas, se hizo el año 1493. Ahora, esto es bien importante, la palabra bula es una palabra que hace referencia a todos los documentos que crea el Papa. Entonces, cualquier decisión que tomaba el Papa y que se escribía se le llamaba bula. Ahora, las empresas de conquista, tanto la portuguesa como la española, quedaron conformes con esa división, entonces la respetaron. Pero al año siguiente, como dice acá, ambas coronas, o sea, España y Portugal, los reyes de España y Portugal, dijeron ya, sí, nos gustó la bula intercaetera que hizo el Papa, pero podríamos correr un poquito los límites.
Y a ese tratado, que es un acuerdo distinto, ellos lo denominaron el Tratado de Tordesillas. Y si se dan cuenta, chiquillos, se hizo un año después. Entonces acá tenemos dos tratados, dos reparticiones. Miren, para que lo puedan comprender, les voy a mostrar imágenes. Esta imagen que vemos acá es la bula intercaetera, la división que realizó el Papa. Ahora, ¿qué hizo el Papa? Hizo una línea. Acá se ven dos líneas, chiquillos y chiquillas, pero recuerden que el mundo es redondo. Entonces, si le damos toda la línea, significa que es una sola. La división que realizó el Papa, que lleva este nombre, hizo una división acá y dijo, bueno, todo lo que está acá, en esta parte, va a ser de Portugal. Eso significa que, por ejemplo, si Portugal sale a explorar algún territorio y encuentra cualquier territorio dentro de estos límites, eso significa que Portugal va a tener el dominio de esos territorios. Y todo lo que está acá y parte de acá va a ser parte de España. Chiquillos, chiquillas, aclarar algo, no significa que todos estos territorios fueran de España. Significa que España tenía el derecho a explorar todos los territorios y a adueñarse de todos los territorios que estaban acá. ¿Ok? Son cosas bien distintas para que lo entiendan. Entonces, esta es la bula intercaetera. ¿Ya? Ahora, dijimos que al siguiente año los reyes se juntaron nuevamente y decidieron correr un poquitito los límites. Y si se dan cuenta, este fue el Tratado de Tordesillas, que fue el trato que hicieron los mismos reyes. Entonces, lo que hicieron fue correr un poco los límites. Si se dan cuenta, miren, la voy a devolver para que se den cuenta. El límite estaba acá. ¿Lo ven? Esta línea, el límite estaba acá, pero el próximo año ellos decidieron correr un poquito el límite. Entonces eso significa que Portugal tuvo el derecho a quedarse con esos territorios. Por eso, chiquillos, Portugal llegó a Brasil, porque si se dan cuenta, este cachito que se ve acá es parte de Brasil. Entonces por eso Portugal colonizó y conquistó a Brasil. ¿Ok? Ahora, lo mismo que el tratado anterior, solamente se corre un poquito el límite. Entonces, todos los territorios que se encuentran acá, significa que España puede adueñarse y dominarlos, y todos los territorios que están acá, es lo mismo para España. Entonces, Portugal y España. Para que se entienda, y repito la idea, no significa que todos estos territorios sean de Portugal y todos estos territorios sean de España. Lo que significa es que cada país tiene derecho a explorar los territorios y a conquistarlos. ¿Ok? Entonces eso fue el Tratado de Tordesillas y la bula intercaetera. Para que quede sumamente claro, acá hay una comparación, chiquillos y chiquillas, de ambos tratados. Por ejemplo, en color rojo tenemos el límite que había establecido el Papa, que fue en 1493. Y en azul, el tratado que ellos modificaron al siguiente año. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, que acá está Portugal en color amarillo, tenía derecho a esa parte del territorio que representa a Brasil. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora, una vez teniendo claro la delimitación de las tierras, lo que cada uno puede explorar y lo que cada uno puede conquistar, tenemos acá el objetivo de la corona en el Nuevo Mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la corona, siempre nos vamos a referir a los reyes. ¿Ok? Entonces, los reyes tenían bien claro lo que querían en el Nuevo Mundo y lo que querían en el continente americano. Tenían distintos objetivos. Ahora, el principal objetivo era obtener riquezas. Descubrir y encontrar un nuevo continente significaba que ellos podían obtener distintas riquezas de ese lugar. No solamente, por ejemplo, en productos como alimentación, sino también en explotación de la tierra. Por ejemplo, podían obtener oro, podían obtener plata, y eso significaba una riqueza que iba desde ese continente hacia la corona española. ¿Ok? Ahora, otra cosa que también era bien importante era la incorporación de los territorios. Como vimos en una clase anterior, dijimos que cuando los países se expandían, tenían mucho más poder. Entonces, el incorporar territorios significa que la corona española
tiene mucho más, se está expandiendo y tiene mucho más poder. ¿Ok? Por eso era tan importante. Ahora, el tercer elemento que también era bastante importante para la corona española era evangelizar a los indígenas. Chiquillos, chiquillas, recuerden que a los reyes de España, que era Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se conocían como los reyes católicos. Eso significaba que ellos eran muy religiosos y por lo tanto, al ser ellos religiosos, querían que los territorios que estaban encontrando y de los que se estaban adueñando también fueran religiosos. Entonces eso significa evangelizar. La palabra evangelizar proviene del evangelio y el evangelio es la palabra de Dios. Entonces ellos creían y dieron una orden total a los conquistadores que una vez que llegan al territorio tienen que evangelizar a los indígenas. Y esto era por obligación. Si los indígenas no querían, tenían que obligar a los indígenas a convertirse a la religión católica. ¿Ok? Entonces estos eran los objetivos de la corona. Esto es lo que querían los reyes en el Nuevo Mundo, o sea, en el continente americano. Ahora, está bien que los reyes querían eso, pero los que venían a hacer esas cosas, o sea, las personas que llegaban al Nuevo Mundo eran los conquistadores, ¿cierto? Los españoles que llegaron a América. Ahora, ¿quiénes eran los conquistadores y cuáles eran sus motivaciones? Acá tenemos algunas. Tenemos 3 motivaciones. En primer lugar, los conquistadores querían alcanzar fama y gloria. ¿Ok? En segundo lugar, querían obtener riquezas y títulos. Chiquillos, encontrar un nuevo territorio, someter ese territorio significaba que ellos se iban a adueñar de distintas tierras. Entonces, por eso tenemos este factor que es obtener riquezas y títulos. Y como tercer elemento, que también lo agregué como motivación, es porque las personas que llegaron tenían que tener un espíritu aventurero, o sea, estaban llegando a un lugar que no conocían, no sabían con qué se iban a encontrar, entonces por eso se agrega ese factor. Ahora, hay que tener algunas consideraciones con los conquistadores y con las personas que llegaron. Por ejemplo, como dice acá el cuadro, los conquistadores eran de origen hidalgo. ¿Qué significa eso, chiquillos y chiquillas? Que los conquistadores, o sea, los que estaban al mando de la misión, al mando del barco, como por ejemplo Cristóbal Colón, tenían origen hidalgo. Eso significa que eran parte de la nobleza. ¿Ok? Ahora, los conquistadores eran hidalgos, mientras que la tripulación que los acompañaban eran villanos. Ahora, villanos, chiquillos y chiquillas, en esa época significa que habitaban villas, o sea, que eran de estratos mucho más bajos que los conquistadores, que no pertenecían a la nobleza. Eso significa villanos. Hoy nosotros entendemos a los villanos como los malos de la película, ¿cierto? Pero en esa época los villanos eran las personas que vivían en villas. Entonces tenemos a los conquistadores, que eran hidalgos, que eran nobles, mientras que la tripulación, o sea, las personas que llegaban, habitaban villas, por eso eran villanos. Ahora, eran personas, chiquillos, que por ejemplo, llegaron todo tipo de personas al continente americano. Llegaron, por ejemplo, personas que tenían problemas con la ley, problemas que quizás tenían alguna situación de la cual querían huir. Por eso se embarcaron en esta empresa de conquista y vinieron a América. ¿Ok? Otro elemento que es muy importante y que tienen que considerar es que cuando los conquistadores armaban una empresa de conquista tenían que seguir 3 pasos. En primer lugar, tenían que pedir autorización a la corona, o sea, a los reyes, tenían que pedir permiso. Si los reyes no autorizaban, generalmente buscaban a otro rey para que los autorizara. Tomen el caso de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue a pedirle permiso al rey de Portugal para hacer una empresa de conquista y el rey no lo autorizó y después Cristóbal Colón se dirige donde los reyes de España, quienes sí lo autorizan. ¿Ok? Entonces, el primer paso siempre va a ser pedir autorización al rey, a la corona. Una vez que logran esa autorización, tienen que conseguir financiamiento. Recuerden que por eso se llama empresa privada de conquista. Ahora, ese financiamiento, si ellos mismos no podían poner, por ejemplo, los recursos para la expedición, iban a conseguirse distintos financiamientos. Ahora, generalmente los reyes financiaban la empresa, como fue el caso de Cristóbal Colón, que los mismos reyes le dieron la autorización y los mismos reyes le consiguieron el financiamiento.
Y el tercer y último paso era armar la hueste. ¿Qué significa eso, chiquillos y chiquillas? La tripulación. Encontrar a las personas que iban a sumarse a esta empresa de conquista, armar todos los recursos que necesitaban para viajar, y esos son los 3 pasos entonces que se necesitaban para armar una empresa de conquista. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a cambiar un poquitito el tema y vamos a hablar del viaje de Hernando de Magallanes. Ahora, Hernando de Magallanes era un personaje sumamente connotado y bien famoso. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Hernando de Magallanes realizó un viaje. Ahora, este viaje fue encargado por el rey de España. Como dice ahí, en 1519 el rey de España le encargó a Hernando de Magallanes que buscara un paso que uniera los océanos Atlántico y Pacífico. O sea, los españoles ya tenían dominio y control, chiquillos y chiquillas, del continente americano. Los españoles ya tenían clara y bien claro cuál era la división que ellos podían conquistar y explorar y cuál era el sector de Portugal. Pero lo que todavía querían los españoles era encontrar una ruta a Oriente. Entonces le encargaron a Hernando de Magallanes que encontrara un paso que lo llevara a Oriente. ¿Ok? Ahora, Hernando de Magallanes sale de España en 1520, sale con 5 embarcaciones y sale alrededor de 200 hombres, y después de navegar durante mucho tiempo encuentra un paso, el que nombró el Estrecho de Todos los Santos. Ahora, actualmente ese nombre se cambió y hoy se llama el Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Entonces él encontró este paso que era muy estrecho y difícil, ahí como dice dificultoso, que unía tanto el continente Atlántico como el continente Pacífico. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Hernando de Magallanes? Él siguió navegando alrededor del Océano Pacífico hasta que en 1521 llega a las islas de las Filipinas, pero en este lugar murió en un enfrentamiento. Entonces, la persona que toma el mando de la embarcación y de la misión fue Sebastián Elcano. Él toma el mando de la expedición y siguió navegando hasta regresar a España en 1522. Entonces, el viaje que inició Hernando de Magallanes fue bien famoso y se concretó de esta forma la primera vuelta al mundo en la historia, chiquillos. Fueron las primeras personas que dieron la vuelta al mundo. Entonces, este viaje es súper importante. Miren, yo les voy a mostrar un mapa. Este es el viaje que realizó Hernando de Magallanes, miren. Acá tenemos a España, ¿cierto? Hernando de Magallanes sale en 1520 navegando por el Océano Atlántico, rodeando las costas del continente. Todavía acá estamos en el continente americano, y el Océano Atlántico. Y acá, en este punto, él encuentra un paso, que es el Estrecho de Magallanes. ¿Ok? Él pasa por ahí y sigue navegando por el Océano Pacífico. Entonces, este es el paso que encontró, que le había encargado el rey. Recuerden que el rey le dijo que tenía que encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y ese paso es el Estrecho de Magallanes. Entonces, él navegó por el Océano Pacífico, siguió navegando, dio la vuelta. Recuerden que el mundo es redondo. Acá estamos en el Océano Pacífico y llega a las Islas Filipinas. Acá ocurre el problema de que en un enfrentamiento él muere. Entonces, ¿quién toma el mando del barco y de la embarcación? Sebastián Elcano. Sebastián Elcano sigue navegando por acá. Si se dan cuenta, acá sigue la ruta al mando de Sebastián Elcano. Da la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza hasta llegar finalmente a España en 1522. Entonces, si se dan cuenta, esta fue la vuelta al mundo. Por eso es tan importante. Ahora, acá tenemos imágenes de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Y también tenemos la importancia de este viaje. ¿Por qué es tan importante? Porque finalmente se logró una conexión en ambos océanos. Se logra comprobar que la Tierra es redonda. Eso significa la esfericidad. Se logra comprobar que la Tierra es redonda. Y lo más importante para España es que por fin habían encontrado una ruta a Oriente. ¿Ok? Entonces imagínense que España tenía el dominio sobre el continente americano y aparte encontró la ruta a Oriente. O sea, la corona española estaba bien contenta, ¿cierto? Bueno, ahora lo que vamos a ver, para ir terminando, es el segundo objetivo. Recuerden que hoy dijimos que íbamos a ver 2 cosas, que era las dificultades y desafíos en los viajes de exploración y conquista.
Ya tenemos claro la división que se generó en España y Portugal sobre los territorios que podían explorar, ¿cierto? Ya tenemos claro cuáles eran los objetivos también de la corona y los objetivos y motivaciones de los conquistadores. Ahora, vamos a ver cuáles fueron las dificultades, o sea, las cosas que le costaron, ¿ok? Ahora, ahí dice que existieron distintas dificultades al interior de las tripulaciones. Tenemos distintos elementos. En primer lugar, el clima. Chiquillos, chiquillas, recuerden que viajaban en estas embarcaciones por mucho tiempo, no meses, de repente viajaban por años. Entonces consideren los elementos del clima, o sea, si hay viento, hay mucho oleaje, se generan distintas marejadas y también podrían encontrarse con tormentas. Entonces esto es un factor que dificultó mucho los viajes de exploración. ¿Ok? Ahora, segundo elemento que es bien importante, tenemos a las enfermedades. Ahora, estas enfermedades se producían debido a la falta de alimentos y a la falta de higiene. Recuerden que, por ejemplo, al estar en un barco, el higiene no va a ser como si uno estuviera en tierra firme, ¿cierto? Ahora, acá tenemos dos elementos que se daban, que era la falta de alimentos e higiene. Ahora, las enfermedades más comunes que surgían en estos viajes de exploración era la anemia y el escorbuto. El escorbuto, chiquillos, es una enfermedad que se produce por la escasez de vitamina C. Entonces, generalmente se empobrece un poco la sangre, ¿cierto? Se genera como mucha debilidad, entonces da mucho sueño, daban ese tipo de enfermedades, ¿ok? Tercer elemento, tenemos a los motines. Los motines, chiquillos y chiquillas, son las tensiones y malestar que surgieron en la tripulación. Básicamente, cuando la tripulación o la gente que va en el viaje de conquista no quiere hacerle caso al capitán o al conquistador, decide que todas las decisiones que está tomando mal y en algún momento se rebelan, eso significa que es un motín. Entonces, en algunos momentos y en algunos viajes de exploración se dieron motines. Número 4, y por último tenemos un elemento que es la comida y el descanso. Como estaban mucho tiempo viajando, como les había dicho, comían solamente una vez al día. Y respecto al descanso, dormían en la cubierta, o sea, en la parte de arriba del barco, no era muy cómodo. Entonces, todos estos elementos que vemos acá hacían muy difícil el tema del viaje de la exploración. ¿Okay? Eran elementos que eran sumamente complicados para las personas que se embarcaban en esta misión. Miren, acá vamos a ver algunas imágenes. Acá tenemos algunas imágenes de las embarcaciones y de las dificultades que enfrentaban frente a las marejadas, ¿cierto? Ahora, estas imágenes que yo les voy a mostrar a continuación pertenecen a un cómic. Yo les voy a dejar el link del cómic por si a alguien le interesa y quiere verlo completo. Yo traté de seleccionar algunas imágenes que representan súper bien las dificultades del viaje. Por ejemplo, acá podemos ver el viaje que realizó Cristóbal Colón para cuando encontró América. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir viendo algunas dificultades que enfrentaron. Miren, por ejemplo, acá se habla de que iban en el día 13 de septiembre y que había mucha inquietud por parte de la tripulación. Entonces ahí como pueden ver que lo estaban llamando y que decía el miembro de la tripulación que mirara la aguja, decía que se mueve sin sentido de norte a este, que están perdidos. Ahora, ahí dice que Colón no sabía qué responder, pero inventó y responde con aplomo. Lo que ha cambiado no es la aguja, sino la estrella polar. La brújula es infalible, pero las estrellas son versátiles. Entonces, básicamente lo que nos muestra acá es que Cristóbal Colón ni siquiera sabía bien lo que estaba pasando, pero que tenía que darle la seguridad a su tripulación. Y otro elemento bien importante que menciona es la brújula. Recuerden que la brújula era un elemento que facilitaba la navegación. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar y acá podemos ver otra situación en donde iban transcurriendo los días a fines de septiembre y que la tripulación comienza a impacientarse. Entonces, por ejemplo, veían cosas que ellos no conocían. ¿Ok? Mira, acá vemos un ejemplo que se puede reflejar como un intento de motín o quizás la intención de amotinarse o de generar un motín. Que por ejemplo dice ahí que pasaban los días y nada y que llevaban más de 800 leguas,
que Colón dudaba y ordenaba el rumbo al sudoeste. Cristóbal Colón cambió el rumbo porque se estaban dando cuenta que no encontraban nada. Entonces acá tenemos 2 miembros de la tripulación que cuestionaban y que estaban en contra de las órdenes que daba Cristóbal Colón. Por ejemplo, dice, este genovés no sabe dónde está. Y la otra persona dice, anda dando tumbos sin darse un punto fijo al cual dirigirse. Recuerden que la misión de Cristóbal Colón salieron a navegar pensando que iban a llegar a la India, no sabían dónde estaban, chiquillos, entonces acá se refleja bien eso. Por último, miren acá, 7 de octubre, las protestas estallan, queremos volver a nuestras casas, no navegaremos más a ciegas, que lo van a echar al agua si no se vuelven. Y acá el miedo de que serán devorados por monstruos. Entonces, si se dan cuenta, chiquillos y chiquillas, acá tenemos un ejemplo de los motines, ¿cierto? ¿Qué es lo que responde Cristóbal Colón? Miren acá. Días después tenemos acá la noche del 11 de octubre y que a pesar de que estaban en la oscuridad empezaron a ver distintas cosas. Dice, miren, allí señor Pedro de Gutiérrez, ¿ves alguna luz? Sí, almirante, veo algo. Ahora, la persona que ve algo que es bien famosa en la historia es Rodrigo de Triana. Él era un vigía. Los vigías, chiquillos y chiquillas, tenían la misión de estar vigilando y viendo si encontraban algún punto en la tierra, cosas así. Ahora, Rodrigo de Triana, que se llamaba Juan Rodríguez Bermejo, que él nació en Triana, gritó a todo pulmón, tierra, tierra a la vista. Entonces, ¿qué significa? Que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahani, que hoy se conoce como Watling y pertenece a las Bahamas. Y ahí tomó posesión de las tierras y la bautizó con el nombre de San Salvador. Entonces acá en estas imágenes se dan cuenta de que si bien Cristóbal Colón logró su cometido, vivieron muchas incertidumbres durante el viaje, muchas dificultades como los mencionamos, ¿cierto? Ahora, que ya terminamos la clase, chicos y chicas. ¿Qué aprendimos hoy? Distintas cosas. Por ejemplo, hablamos de la división del Nuevo Mundo y que esta división tuvo 2 elementos importantes, que fue la bula intercaetera, que fue el tratado que hizo el Papa en 1493, y el tratado de Tordesillas en 1494, que lo hicieron los reyes de España y Portugal. ¿Qué más vimos? Vimos las motivaciones de la corona y los conquistadores, por ejemplo, ahí aparecen las motivaciones de la corona de encontrar riquezas, de adueñarse de nuevos territorios y de evangelización, o sea, lograr que los indígenas se evangelizaran. Y por parte de los conquistadores que deseaban, encontrar fama, gloria, distintas riquezas y títulos. También hablamos del viaje que realizó Hernando de Magallanes, que este viaje fue bastante importante, pues se conectaron los océanos Pacífico y Atlántico y se logró la ruta oriente y además se comprueba que el mundo es redondo, ¿cierto? Y por último, hablamos de las dificultades y los desafíos que tuvieron los viajes de exploración y conquista, dificultades como elementos del clima, enfermedades, los motines y la comida y el descanso, ¿ok? Eso fue lo que aprendimos hoy. Ahora, recuerden que si tienen algunas dudas, pueden revisar el texto de estudio, que yo lo dejo el link en la descripción del video, ¿ok? También voy a dejar el link del cómic de Cristóbal Colón por si alguien quiere ver o quiere revisar algunas otras cosas porque tenía mucha más información. También dejo el correo electrónico por si tienen dudas para que escriban. Y recuerden, chiquillos y chiquillos, que en la semana deben revisar el Classroom por si subo alguna noticia, alguna información o cualquier otra cosa. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Espero que estén sanos y sanas todos junto a sus familias y espero que nos veamos pronto, ¿ok? Bueno, adiós chiquillos, que estén bien. Chao, chao.